tenemos una superficie que tiene esta ecuación. Vamos a coger mejor esto. X cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Se pide calcular la representación de esa superficie, ¿no? Bueno, si le damos a z valor 0, tenemos dos variables al cuadrado igual a una constante y por tanto es una hipérbola, ¿no? Entonces dibujamos la posición de los ejes y vamos calculando elementos de esa hipérbola. Tenemos un eje, tenemos por ejemplo aquí otro y vamos a colocar aquí el eje vertical. Bueno, de manera que este será el eje X positivo. Estamos en tres dimensiones, este será el eje Y positivo y este será el eje Z positivo. Bueno, una vez ya que tenemos la posición de los tres ejes, pasamos, decíamos, si Z es igual a 0, tenemos que nos quede esta ecuación, que es la más sencilla, ¿no? La que solemos trabajar con ella. X cuadrado menos Y cuadrado igual a 4, ¿no? Si esto lo dividimos entre 4 para obtener un 1, aquí es lo que hacemos con las cónicas siempre cuando está el centro en el origen, pues tendremos que dividir todo entre 4, ¿no? Bueno, eso quiere decir que aquí ya tendremos un 1, y entonces esto queda igual a x cuadrado menos y cuadrado partido por 2 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. Y lo pongo con cuadrado porque la ecuación con el centro en el origen pues es algo como esto: a cuadrado y b cuadrado igual a 1, de manera que a es lo que llamamos la horizontal, b la vertical y por aquí pasa la asíntota de la hipérbola, ¿no? Este es el origen O y por aquí pasa el eje X, por ejemplo. Entonces hago una circunferencia y obtengo, con centro en O, en esta circunferencia obtengo la intersección con el eje X, el foco, ¿no? Bueno, sabemos que este es el vértice de la parábola y la hipérbola, y la hipérbola viene por aquí, de manera que esta curva es tangente a ella en el infinito, es la asíntota. Y luego tendremos esta simétrica, ¿no? Bueno, pues necesariamente como esto es 2 y esto es 2, pues esto es la bisectriz. Podemos poner ahí una X para indicar que este ángulo es igual que este, ¿no? Y eso quiere decir que esta será la recta de ecuación Y igual a X, ¿no? Ya que cuando X vale 1, Y vale 1, cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Bueno, tenemos entonces que esta es una rama hiperbólica y luego aquí tendremos su simétrica, ¿no? Respecto a este eje, ¿no? Ya que toda hipérbola tiene dos ramas, ya que es una sección de un cono, de manera que el plano, por ejemplo, corta, un plano vertical, por poner un ejemplo, corta según una rama de este lado y otra rama de este lado, ¿no? Por eso tiene dos ramas, ¿no? Bueno, sabemos entonces ya que a cuadrado es igual a 2 al cuadrado y b cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que a es igual a 2, ¿no? Y b es igual a 2, ¿no? Bueno, sabemos entonces ya que esto es 2 y esto es 2. Lo podemos escribir aquí, ¿no? Bueno, y si tenemos esta circunferencia, tenemos que en una circunferencia, para obtener este punto, pues tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia. Y el radio al cuadrado pues será igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, 4 y 4, 8. 8 es igual al radio al cuadrado y por tanto el radio es igual a más menos raíz de 8, que es 2,8. Bueno, entonces ya sabemos que el radio de esta circunferencia es 2,8 y por tanto las coordenadas del foco serán 2,8, 0 y del otro lado pues será aquí menos 2,8, 0, ¿no? Ya que en X vale 2,8, mientras que el vértice será 2, 0 y aquí menos 2, 0, ¿no?
Bueno, si seguimos calculando puntos, pues tenemos, por ejemplo, cuando cogemos esta ecuación y le damos a x valor 4, por poner un ejemplo, entonces tenemos 4 por 4, 16, menos 4. 16 menos 4. ¿no? Vamos a quitar z, z0, estamos otra vez en el plano xy, entonces decimos 4 por 4, 16, menos 4 es igual, pasamos esto sumando, igual ahí al cuadrado, ¿no? 16 menos 4 es 12 y el cuadrado pasa como raíz y sería más menos 3,4. Bueno, pues eso sería cuando x vale 4, pues y vale 3,4, por poner un ejemplo, ¿no? Tanto positivo como negativo, y eso lo podemos hacer ahora para calcular los puntos de la figura. Bueno, entonces tenemos la hipérbola, coge aquí el punto 2, aquí el punto 2, y lógicamente, como si quitamos, si nos fijamos aquí, son dos variables con negativo, aquí también tendríamos dos variables en negativo, o sea que en este caso tenemos cuando x vale 0, pues también tendremos la hipérbola, también con medidas 2 y 2. O sea que ya podríamos hacer aquí un cuadrilátero que inscribe a esa circunferencia. Entonces tenemos aquí la circunferencia, viene por aquí, hace esto. Y esto sería en el momento en que fuera igual a 0. Entonces tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 4. O sea, igual a radio al cuadrado, que es 2. ¿no? Entonces tenemos esta circunferencia. Lógicamente, si aquí ahí le vamos dando distintos valores, 4, 6, 8, 10, lo pasamos para aquí y vamos obteniendo circunferencias de mayor tamaño, ¿no? En principio tenemos aquí esta circunferencia que es la sección, es el plano zx, ¿no? Cuando y vale 0, y entonces nos queda esta ecuación que es la ecuación de una circunferencia, como ya sabemos, una circunferencia en el origen. Bueno, decíamos entonces que esto tenía dos unidades, que esto tenía, vamos a ponerlo aquí, que esto tenía dos unidades y por tanto este triángulo es tal que nos define aquí esta asíntota, ¿no? Mientras que haciendo centro aquí y haciendo el arco, vamos a hacerlo, imaginarlo en perspectiva, este arco, que aquí saldrá con forma elíptica, será tal que nos define aquí la posición del foco, ¿no? Que quedaba a distancia 2,8, ¿no? Bueno, pues esto aquí tendrá su simétrica y esta será la asíntota y por tanto la curva, la rama parabólica vendrá por aquí. Pues esta es la rama parabólica y esta la otra asíntota tangente a esta en el infinito. Bueno, entonces todas estas medidas aquí tendrán que ser a igual distancia, pues medidas iguales, o sea que habría que seguir esta dirección del eje Y y esta es simétrica de esta. Y como decíamos, para x igual a 4, esto es 2, esto era 2,8, pues por aquí pues teníamos que Y valía 3,4, aquí, 2, 3,4. Bueno, pues ese era el punto de la, aquí no es muy simétrica, el punto de la rama hiperbólica. Y lógicamente todos estos puntos quedarán por allá a igual distancia. Entonces tendremos aquí la rama hiperbólica. Si a z, como decíamos, le íbamos dando distintos valores, a z, y distintos valores por aquí, pues este número, esta constante, la sumaríamos a esta, pasaría para aquí positivo, e iríamos obteniendo circunferencias más grandes, ¿no? Cuando x vale 0, entonces tenemos esta hipérbola que será exactamente igual que esta, pero estará sobre el plano zi, ¿no? Cuando x vale 0, por tanto vendrá por aquí, algo como esto, así. La rama hiperbólica en este caso viene por aquí, entra tangente siguiendo esta dirección, esta línea, y será simétrica de manera que será idéntica a esta, mientras que la de abajo pues también será simétrica, entrará tangente por la dirección del eje Y y vendrá por aquí. Bueno, tenemos entonces ya la figura, por supuesto que si esta es la circunferencia, entonces la figura se amplía por aquí y se amplía por aquí. Una cosa es el contorno de la figura y otra cosa son las secciones que se producen por los planos coordenados, ¿no? Bueno, vamos ya por último, para que quede más claro, a ir marcando lo que se vería. Hay que decir que este es un, ya que nos da una ecuación, un hiperboloide de una hoja,
o sea, una hipérbola que gira en torno a un eje de revolución, y como gira y es una superficie de revolución, la sección esta es una circunferencia. Por tanto, ya sabemos, esto es una circunferencia, que aquí en axonometría se ve como elipse, y aquí tenemos entonces la curva del contorno de la superficie. De manera que es una superficie también reglada a laveada, que quiere decir que se puede hacer con líneas rectas, aunque no lo parezca, ¿no? Luego lo vemos. En principio marcamos alguna circunferencia más, marcamos la sección del plano ZI, que viene por aquí. Entonces aquí tendríamos, vamos a concluir aquí la superficie. Como estamos en axonometría, todas las elipses serán semejantes, que quiere decir que tienen la misma forma aunque de distinto tamaño, o sea, la relación entre ejes es constante. Si divido esto entre esto será lo mismo que dividir esto entre esto, y decimos que son semejantes o proporcionales, ¿no? Entonces tenemos aquí este trozo como si fuera la base de una lámpara, y ahora la vamos a cortar aquí pues a igual distancia. Esta distancia la cogemos aquí y hacemos una elipse idéntica. Tendría que ser simétrica, ya no nos está saliendo muy simétrica, pero bueno. Aquí esta elipse tendría que ser igual que esta. Vamos a cortarla así, eso más hacia aquí, ya que nosotros la podemos cortar por donde queramos, por cualquier plano paralelo a ZX, o sea, cuando y vale -3, -4, etc. Entonces tenemos aquí la sección, otra elipse proporcional a esas que tenemos, y entonces ya tenemos la superficie al completo. Vamos a remarcarla por aquí y darle un poco de sombras, ¿no? Y vamos a marcar también la sección, esta sección que viene por aquí del plano ZX, y que respecto a la vertical por el centro de la elipse pasará por este punto. De igual forma, al hacer aquí la dirección del eje X, corta en este punto, que será un punto de la rama hiperbólica, igual que aquí corta en este punto, que será también siguiendo la dirección del eje X, este punto correspondiente a esa sección por un plano paralelo a ZX, ¿no? Bueno, pues esa es la superficie, y ya vamos a darle un poco de sombra para que se entienda mejor, y luego dibujamos las generatrices curvas, ¿no? Ya que sabemos que es una figura formada por todas las secciones de cualquier plano que gire de manera que el eje de giro sea el eje Y, pues siempre sean hipérbolas idénticas, ¿no? Cualquier sección oblicua de la figura nos dará una elipse, ¿no? Y en el momento en que el plano es X, y ya sabemos que es una hipérbola, ¿no? Y según nos vamos acercando hacia arriba, como corta aquí, por ejemplo, con un plano z igual a 1, z igual a 2, etcétera, pues volvemos a tener aquí otra hipérbola, ¿no? Bueno, cualquier plano paralelo al plano XY secciona según hipérbolas, ¿no? Quitando aquí el momento en que el plano sea tangente aquí. Entonces, en el momento en que el plano, por ejemplo, a altura z igual, cuando z vale 2, ¿no? Pues aquí tendremos una recta, ¿no? Y aquí tendremos otra recta. Por eso es reglada a laveada, ¿no? Entonces tenemos aquí una recta y tenemos otra. Entonces este es el caso exacto en el que z es igual a 2, ¿no? Esta línea será paralela, como decíamos, a esta de abajo, a la dirección esta. Y aquí abajo también tendrá la tangente, será una línea tangente a la curva si está bien dibujada, y lo mismo por aquí, paralela a estas dos, ¿no? Eso quiere decir que en un lugar próximo a este punto y este deberán quedar aquí a la misma altura, y decía un lugar próximo, bajamos un poco y aquí tenemos ya la rama una rama hiperbólica y otra rama hiperbólica, ¿no? Bueno, vamos ya a cuadrar, vamos a intentar, si nos fijamos aquí en la axonometría, estos ejes mayores de la elipse deben ser siempre ortogonales, que aquí falla un poco, ortogonales a esta dirección del eje de revolución. Y la elipse debe tener sus dos partes, esta parte y esta, con los 4 fragmentos iguales, simétricos, siempre de manera que sean simétricos, ¿no? Y esto debe ser idéntico a esto
de forma inversa, ¿no? O sea, deben ser simétricos. Lo mismo con esto, el eje mayor de esta elipse debe ser perpendicular al eje de revolución, ¿no? Digo, por este tipo de cosas, pues se van sumando los fallos. Entonces, bueno, vamos ya a retocar a tinta y ya a tinta queda ya definitiva. Entonces viene por aquí, es tangente a esa elipse, viene por aquí tangente, ya que la elipse es en realidad la representación de una circunferencia que es un corte ortogonal al eje de revolución. Esto lo pudimos hacer con la plantilla de elipses, pero bueno. Y viene por aquí esta elipse. De manera que esta elipse es tal que provoca aquí. Entonces ya podríamos quitar lo que queda por detrás, porque además no es muy simétrico, y nos quedamos ya con esta forma así, ¿no? Por último le damos un poco de sombras y para concluir, después de darle sombras, pues hacemos las generatrices rectas, ya que decíamos que se podía construir con líneas rectas, ¿no? Y que por tanto cuando z era igual a 2, cuando z era igual a 2, pues ahí cortaría a la figura según esas dos generatrices, ¿no? Bueno, entonces dibujamos aquí el sombreado. Y aquí también. Siempre para las superficies, para simular un poco el efecto volumétrico, podemos oscurecer hacia los bordes siguiendo aquí estas curvas parabólicas, de manera que esto se aproxima a la hipérbola, o parabólicas, hiperbólicas, siempre me equivoco, se aproxima a la hipérbola en el contorno. Lógicamente, al estar en perspectiva ya no es una hipérbola, cosa que no pasa con otras superficies. En el caso de la esfera o el elipsoide, al mover el elipsoide sigue siendo elipse desde todos los puntos desde los que se vea, ¿no? En algún caso pues se ve circunferencia, ¿no? Caso particular. Pero en el caso del hiperboloide no, lo giramos y esto ya no es hipérbola, ¿no? En realidad ahí ya se está deformando, ¿no? Vamos a darle por aquí de manera que la máxima luz la va a tener por aquí, entonces el degradado estaría por aquí hacia adentro y podemos hacer que, por ejemplo, sea hueco. Entonces, si es hueco, sombrearíamos aquí, pero como esto es una superficie también hacia adentro del hiperboloide, eso quiere decir que tendría que venir también el oscuro de los bordes aquí hacia adentro, así. De manera que cada vez tendría más luz hacia el centro. Entonces esto habría que ponerlo en concordancia todo. Y lo mismo por aquí. Y esto iría cogiendo un poco más de luz por ahí. Bueno, por último, ya para suavizar las sombras, pues podríamos darle por aquí. Y lo mismo por aquí. De manera que intentáramos unificar más y lo mismo por aquí. Este oscuro. Por aquí hacia adentro. Por aquí hacia adentro. Bueno, pues esta sería la superficie y ya para concluir, como decíamos, íbamos a simular, este sería el gran oscuro interno, donde ya apenas llega la luz y por eso podemos dar más contraste y lo mismo todo por aquí. Y vamos a simular un poco el efecto de esas generatrices, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí esta curva, pues podríamos aprovechar, vamos a partir de estas, ¿no? Esta que sería por este punto, el punto superior, vamos a marcar también aquí el eje este, por este punto, y este que venía por aquí, la elipse del centro era esto, bueno, tendría que quedar aquí, de manera que entonces la sección hiperbólica venía por aquí. La rama hiperbólica, aquí teníamos por este punto de la sección circular otra rama hiperbólica y venía por este punto, si no recuerdo mal, hasta aquí.
Entonces tenemos ahí dos secciones de ramas hiperbólicas, ¿no? Aquí otra sección hiperbólica. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a darle... Tenemos también la sección circular aquí que entraría tangente una elipse, como decíamos, semejante a esta de aquí. La sección circular que entrará por aquí tangente. Y todas estas ramas hiperbólicas podríamos poner numerosas. Aquí sería una línea y luego invertiría su curvatura, ¿no? Y ahora decíamos aquí la línea recta, de manera que por aquí teníamos esto que seguiría la dirección esta hacia aquí. Esta que viene por aquí, entonces viene por aquí exactamente así. Y es tangente ahí el contorno de la superficie. Tenemos entonces esa línea recta. Aquí seguimos la dirección del eje X, corta aquí detrás, por lo tanto vendrá por aquí. Entonces ahí será tangente a la superficie. Tenemos entonces ya hay dos generatrices. Bueno, estas generatrices son líneas realmente en posición oblicua, que como son tangentes al plano que pasa por este vértice, pues esa misma línea podríamos girarla, es una línea que se cruza con el eje de revolución y ahí tenemos ya todas las secciones que son todas paralelas, todas las secciones que son en realidad líneas que nos imaginamos el eje, que son las que generan la superficie, o sea, giro el eje y entonces tengo que en el movimiento de ese giro del eje ya aparece ahí la superficie con las curvas que son generatrices de la superficie. Entonces tengo aquí otra, tengo por ejemplo aquí otra, etcétera. Habría que ir haciendo todas las tangentes ahí al contorno de esta superficie que ya dijimos que no era hipérbola, ¿no? Entonces marcamos esta un poco más. Bueno, pues esas serán las superficies que realmente pueden engendrar la superficie y vemos que tienen curvatura, ¿no? Entonces tenemos esta. Y ahora al llegar aquí, ya vendrían por aquí. Y ahora al llegar aquí es más difícil de hacer porque ya viene por aquí y ahora siguen hacia aquel lado, empieza aquí esa torsión. Bueno, y ahora vendrían por aquí. Entonces remarcamos por aquí estas un poco, sobre todo aquí por una zona. Aquí entonces tendríamos por ejemplo la siguiente. Siguiente vemos que son tangentes ahí a la curva, a la superficie de la curva. O la siguiente aquí, tangente, etcétera. Bueno, pues ya tenemos ahí la superficie que efectivamente, vamos a verle aquí esto que sería zona de luz. A ver, aquí. Hacia adentro. Y aquí fusionamos un poco hacia afuera. Bueno, pues como decíamos, estas generatrices que efectivamente son generatrices de la superficie y que serán tangentes al contorno, ya que son las que generan realmente la superficie, ¿no? Por eso decíamos que era reglada y alabeada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos entonces ya el hiperboloide de una hoja, o hiperboloide reglado, hiperboloide de revolución. No sería de revolución si realmente estuviese formado por elipses en vez de secciones circulares al eje, el eje este central, ¿no? Y ya no digo de revolución, pero si son elipses ya no sería de revolución. Pero en el momento en que esto son circunferencias, estas son circunferencias de las secciones ortogonales al eje Y, pues efectivamente se tiene que es una superficie de revolución.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Siempre la forma más sencilla de obtener estos ejercicios, pues es, una vez que nos dan la ecuación, considerar por un lado las trazas, que se obtienen igualando esto a 0, tenemos la hipérbola, igualando aquí a 0, tenemos la circunferencia, igualando a 0 otra hipérbola, ¿no? O sea que entre circunferencia, hipérbola, y luego, igual que tenemos la hipérbola para z igual a 0, pues también para x igual a 0 la hipérbola. Aquí tenemos una rama y por debajo la otra, ¿no? Eso por un lado. Y aparte de obtener las trazas, que son esta y esta, que son las intersecciones con los tres planos coordenados, pues luego podemos obtener también las líneas de nivel. Por eso decíamos, cuando x era igual a 4, teníamos este punto y nos daba que y valía 3,4, ¿no? Bueno, pues esto realmente sería, podríamos hacer una sección por aquí, de manera que, por ejemplo, x fuera igual a 4. Entonces la sección aquí de esta figura pues saldrá otra hipérbola, ¿no? Entonces, como nos saldrá otra hipérbola, sabemos que esa curva de nivel aquí será una rama hiperbólica, más hacia adentro será otra rama hiperbólica. Al llegar a este punto serán dos líneas rectas, igual que pasó aquí, ¿no? Vale, entonces otra forma de hacerlo son las líneas de nivel, por eso decíamos, cuando y es igual a 1, a 2, a 3, a 4, obtenemos distintas secciones que son circunferencias, ¿no? Son otra vez líneas de nivel, ¿no? Bueno, y por último, solo recordar también que si intentamos simular la concepción espacial del ejercicio, pues habrá que unificar y poner lo más homogéneo posible hacia adentro, ¿no? Lo mismo esto. Aquí se va perdiendo hacia adentro. Y aquí poner la zona de oscuridad también, de manera que estas líneas sigan la forma de las hipérbolas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir aquí es zona, por ejemplo, de claridad y aquí intentamos suavizar, ¿no? De oscuro a claro, la forma un poco de simular una figura tridimensional, ¿no? Y aquí intentar que la curva esta sea simétrica respecto a los dos ejes, ¿no? El eje ortogonal al eje Y y el eje que sigue la dirección del eje Y.